Censo de Población y Vivienda en Colombia. Aprendiz Gloria Patricia Peláez. Servicio Nacional de Aprendizaje Técnico en Proyectos Agropecuarios, junio de 2023. El Censo de Población y Vivienda realizado en 2018 consistió en contar y caracterizar las personas residentes en Colombia, así como las viviendas y los hogares del territorio nacional a través del censo. El país obtiene datos de primera mano sobre el número de habitantes, su distribución en el territorio y sus condiciones de vida. ¿Cuántos somos? Sumando las personas censadas en hogares particulares, las personas en lugares especiales de alojamiento, más las personas en lugares particulares que son personas omitidas, nos da un total, una estimación total de personas en Colombia de 48.258.494. Esa población está representada en un 51.2% en mujeres y un 48.8% en hombres, es decir que ligeramente hay más mujeres que hombres en Colombia. Por grupos etarios tenemos entonces que el 22.6% es la población infantil entre 0 y 14 años, que el 68.2% son personas entre 15 y 65 años y que el 9.1% son las personas mayores de 65 años. Los índices demográficos. Establece entonces la relación de masculinidad que dice que por cada 100 mujeres hay 95 hombres y el índice de feminidad dice que por cada 100 hombres hay 105 mujeres, lo cual quiere decir que de acuerdo a la información pasada que hay un mayor índice de feminidad. Este gráfico entonces es de discapacidad en Colombia, donde el mayor porcentaje está representado en las personas con discapacidad motriz con un 45.5%. El 26% representa entonces una discapacidad visual, el 16.1% discapacidad mental, el 15.7% nos indica una discapacidad auditiva, el 4.9% es discapacidad del lenguaje y el 0.7% otras discapacidades. Esta gráfica de torta entonces nos indica que la mayor discapacidad y la más representativa en Colombia es la discapacidad motriz. Bueno, los índices demográficos, juventud, envejecimiento y dependencia demográfica. El índice de juventud entonces, de acuerdo a la información que tenemos aquí, nos demuestra que el índice de juventud ha ido disminuyendo, que el índice de envejecimiento ha ido aumentando en Colombia. El alfabetismo por sexo. Entonces, el alfabetismo por sexo tenemos que los que saben leer y escribir son el 94.81% y el analfabetismo es el 5.19%, lo cual nos demuestra que tenemos un alto nivel de alfabetismo a nivel nacional, pero que igual hay que seguir trabajando para que todo el mundo tenga acceso a la alfabetización en Colombia, en especial en los sectores populares y en el sector campesino. Bueno, nos sigue mostrando entonces en personas de 15 años y más, el analfabetismo es de 94.66% y de los que no saben leer es el 5.37%, que está como muy parejo entre hombres y mujeres. ¿Dónde estamos? La distribución de la población por ubicación. La mayoría, el 77.1% de la población colombiana se encuentra en las cabeceras municipales, es decir, en los municipios y en las grandes ciudades. Y un pequeño porcentaje de la población, el 7.1%, está en los centros poblados que se encuentran en zona rural y el 15.8% es una población rural dispersa. Por lo tanto, ese 22.9%, que son los dos últimos porcentajes, es la población rural en Colombia, que es la que alimenta a los que están en las ciudades, que son el 77.1%.
Bueno, un dato interesante es que en 2018 los departamentos con mayor porcentaje de población en edades jóvenes entre 15 y 29 años son los departamentos más alejados, o sea que hay más juventud en el Amazonas, en Putumayo, en Guanía, en Bichada, en Guaviare y en Arauca. Y pues es un dato interesante porque uno pensaría que hay más juventud en las ciudades y en los centros poblados. Y mire que el dato que nos arroja es diferente. La empleabilidad. Entonces dice, esta parte gris, 20.2%, equivale a empleados u obreros del sector privado, solo el 20%. Este 25.2% son jornaleros o peones, que son personas en el campo que reciben menos ingresos y que tienen menos cobertura en seguridad social. Este 33.8%, según esta torta, es una población que es la más alta, trabajan por cuenta propia. Entonces son los independientes, los que se la rebuscan, los que salen día a día, los que tienen pequeños emprendimientos, la señora que vende las arepas. Y si sumamos este 33 con este 25, serían 58, 59% de la población colombiana se encuentra, podría decir uno, sin seguridad social, porque, o sea, sería una gran población que está o con régimen subsidiado en salud, porque muy pocos de los independientes pagan seguridad social, no tienen acceso a pensión y no tienen acceso a la parte de riesgos profesionales o riesgos laborales, que son los riesgos que se tienen cuando trabajamos. Ya entonces hay un 1% que son socios o socias, hay un 3.3% que son patrones, hay solo un 3.1% que son empleados obreros del gobierno o del Estado, que es un porcentaje muy bajito, y hay un 7.6% que son empleadas o empleados domésticos, y un 4.1% que son trabajadores no remunerados. Entonces esos trabajadores no remunerados generalmente son personas de las familias que tienen sus emprendimientos en la ciudad o en el campo y que ayudan a la productividad familiar, pero que no reciben sueldo. O sea, su trabajo no es remunerado, y eso ocurre generalmente con los hijos y con las mujeres, principalmente en zonas rurales. ¿Cómo vivimos? Entonces hay un total de unidades de vivienda de 16.070.893 y de viviendas ocupadas con personal 13.480.727. El uso de la vivienda entonces es que la mayoría, el 78.7% es residencial según esta gráfica de barras, el no residencial es 19.2%, y que tienen uso mixto entre residencial y no residencial, que son normalmente casas con negocios, del 2.1%. El total de hogares particulares son 14.243.223. El número de personas por hogar. Entonces, un hogar con una persona, el porcentaje a nivel nacional es de 18.6%, con dos personas 21.8%, hogares con 3 personas 23.3%, hogares con 4 personas 19.5%, con 5 personas 9.6% y finalmente con 6 personas 7.3%. Eso nos lleva a la conclusión de que cada vez los hogares en Colombia tienen menos personas, como ocurría hace 20 o 30 años que había familias con muchos hijos. Esta información sale de la página web del DANE del censo de 2018. Es importante estar bien informado, por ello hay que investigar diversas fuentes e interpretar la información.